en Aquí Vamos. Les quiero presentar en el día de hoy a nuestros invitados con los cuales vamos a conversar acerca de los primeros 100 días del presidente Mulino. Tengo aquí a mi izquierda a Roberto Troncoso, expresidente de expresidente de APED, iba a decir de la Asamblea. Ya te iba a elevar allá a diputado. Carlos Fernández, que es analista de opinión pública y es el responsable o la cabeza de la investigación que recientemente la Estrella de Panamá publicó en sus medios digitales y de papel. Y por el otro lado tenemos a Juan Carlos Arauz, un habitual también de nuestro programa, que es expresidente del Colegio de Abogados. Ellos tres van a ayudarnos a conversar acerca de las intríngulis, de las situaciones que se han dado durante los primeros 100 días, lo bueno, lo malo y lo feo del gobierno del presidente José Raúl Mulino. Voy a comenzar poniendo en perspectiva las cosas. Tenemos aquí al analista en el centro que nos va a hablar a Carlos Fernández, que nos va a hablar de cuáles son los hallazgos principales de esa conversación, de esa situación de opinión pública que todos los días acontece en la calle y con la que la gente se hace una opinión. Esa opinión puede ser buena, puede ser mala, puede usted no estar de acuerdo con ella o estar de acuerdo con ella, sin embargo es la opinión que se puede medir en el público. Y me gustaría, antes de comenzar a hablar de eso, Carlos, ¿cómo haces tú la encuesta? ¿Cómo tú llegas a esos resultados? Bueno, más que analista es investigación, ¿no? Okay. Nosotros hicimos esta encuesta entre el 1 y el 3 de octubre. Abarcó 1.547 entrevistas personalizadas, las cuales se dieron en 48 distritos, 107 corregimientos. Se hace una distribución muestral porcentual a lo que está en el padrón electoral. Son para personas panameños mayores de 18 años. Eso es lo primero. Lo segundo es que en esta encuesta es la encuesta de los 100 días, ¿no? ¿Cómo evaluar los primeros 100 días del gobierno del presidente José Raúl Mulino? Y cuando vamos para iniciar, por ejemplo, según la percepción, ¿cuál es el principal problema que vive Panamá? La lucha contra la corrupción pasa a ser el principal problema en esta encuesta, con 19.1%, después el alto costo de la vida con 18.6% y el empleo con 18.5%, prácticamente las tres en un bloque, al igual que la encuesta del mes de julio, que era expectativa del nuevo gobierno, se planteaban o estaban de la misma manera estos tres principales problemas en la palestra. Eso no ha cambiado entonces. Bueno, lo que cambió fue que la corrupción pasó a primer lugar y tenemos que entender que estos primeros 100 días se han revelado algunos casos que han sido el caso de las perforadoras, el caso de Lunachi, el caso de las vigas. O sea, ha existido una serie de casos. Ahora el IFARU, que hacen la declaración de que está quebrado. Hay una serie de casos que los educadores desaparecidos que siguen cobrando, etcétera, ¿no? Por ejemplo, es otro ejemplo. Hay miles de ejemplos en estos primeros 100 días que los podemos enumerar y vamos a identificar que sí, la corrupción ha estado como en la palestra sobre ese tema. ¿Tú crees que siempre el tema de la corrupción, por encima de temas que posiblemente afecten más el bolsillo, como la economía, el seguro y otros, siempre están como en el top of mind de la gente? ¿Es un tema mediático, es un tema que le molesta a la gente? La corrupción es un problema transversal que afecta el bolsillo de la gente. Sí. O sea, la corrupción afecta a todo. Tú le preguntas a una señora, ¿por qué no consigues medicina en la Caja de Seguros Sociales? Bueno, es porque alguien se la está llevando. O si yo quiero solicitar que mi hijo lo cambie en una escuela, tengo que ir a una carta, pero la gente tiene una distinta visión de la corrupción. Y esto pasa desde el 2014. En el 2014 la corrupción era el séptimo o sexto problema en las encuestas. En el 2019 se convirtió en el cuarto, a veces en el tercero. Hoy está en el top. Entre el primero y el segundo, en cualquier encuesta que puedas hacer. Quien no pregunte sobre el tema de la corrupción es porque no lo tiene. Y al igual que el alto coste de la vida, es el primer problema que los ciudadanos quieren que se solucione, porque todos salen a comer todos los días. La gente dice, bueno, es que la educación y el tema de la caja del Seguro Social está muy abajo, pero es que si no hay comida y no hay, ¿cómo haces para pensar a lo mejor en otros temas? Aquí estamos viendo la gestión de los primeros 100 días de la evaluación del presidente José Raúl Mulino. 48.8% la califica como regular buena, y cuando baja la percepción positiva sube hasta el 78%. Esto es cómo las personas evaluaban estos primeros 100 días, pero hay que hacer la acotación de cuando se le preguntaba en el mes de julio sobre la expectativa del gobierno del presidente José Raúl Mulino, marcaba 72.2%, y en esta encuesta, a pesar de ser un número alto, marca 55.7%. Hay una reducción del tema de la expectativa sobre el gobierno.
Bien, y eso es un tema que me gustaría preguntarle a nuestros invitados. Quiero empezar por Roberto. La narrativa, vamos a usar un término que estábamos hablando hace un momento, del gobierno, ha sido muy dinámica. Todos los jueves el presidente está en una conferencia de prensa, está con los periodistas, preguntando, inclusive le hacen preguntas de cibernautas que le preguntan acerca de los temas nacionales. ¿Cómo evalúas tú esa dinámica del presidente Molino frente a los números que estamos viendo? Siento que en materia de comunicación el presidente de la República tiene muy buenos asesores. Quizás si haya, algunos dicen, no, es un plagio de lo que hacía EMLO, el expresidente de México, todos los días, y también lo que hace Milei muy regularmente. Pero creo que esto de las 8:30, casualmente en el día de hoy, sí, que tiene nuevamente la oportunidad de aparecer el presidente y darle respuestas o mantener viva el entusiasmo de los ciudadanos panameños de que está dando respuesta, que está haciendo acciones que van a redundar en beneficio de todos, pues yo creo que es muy, pero muy acertada. Quizás todos los jueves un poco agotador, pero siempre vamos a tener que lo más importante es que el presidente se está forjando su propia identidad. Él está alejándose de cosas que muchos le dicen, es que tú te pareces a fulanito, es que te están... Yo creo que él, con su carácter, primero, que tiene un carácter muy fuerte, y con su verbo terrenal, o sea, se comunica rápidamente con los ciudadanos. Él no anda buscando palabras que los pueda hacer porque es un gran abogado y sobre todo internacionalista y marítimo. No lo hace, busca el lenguaje popular y se acerca cada vez más. Ayer decía, creo que ayer decía algo de que casi no me puedo bañar porque no había, las gotas de agua eran pocas. Bueno, esos son argumentos que a veces lo que buscan como buen comunicador es correcto, es conectar. Conectar. Sí, y eso lo hace mucho más fácil de que la gente pueda, como en las encuestas, decir, bueno, me parece que hasta ahora lo está haciendo bastante bien. Sí, ha abonado bastante en el crédito político del positivo frente a la opinión Pero pública. lo importante es que se está creando su propia identidad. No está plagiando a nadie, ni se está mimetizando con nada. Es él, Juan José Raúl Mulino, y cómo es él, y qué es lo que él quisiera para su país. También, y aquí le voy a dar la palabra a Juan Carlos, que el presidente y sus comunicadores han sabido, de alguna manera, tratar de sumar credibilidad en su discurso y en sus acciones hasta donde es posible, porque lo que viene con el tema, por ejemplo, del seguro social, posteriormente el tema de la mina, el tema económico, va a generar ruido en la opinión pública porque toca el bolsillo de todos los panameños. ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo coincido que el presidente ha procurado ser auténtico y que el presidente también en los 100 días que lleva ha tratado también de transmitir un mensaje de cambio. El tema de las decisiones sobre transparencia, por ejemplo, de haber empezado a revelar las actas del Consejo de Gabinete, la lista de los beneficiarios del IFARU, son puntos que de partida imprimen disciplina, porque es el mensaje para su equipo de trabajo. Es decir, si yo no tengo nada que ocultar, ustedes tampoco van a ocultar nada, y esa disciplina para su equipo de trabajo creería que va en coordinación con ese eslogan que han puesto como identificativo del gobierno, es decir, con paso firme. Al menos yo lo analizo desde el punto de vista que el mensaje es de disciplina. Y por eso el presidente Mulino, que 100 días son pocos, obviamente, para medir cualquier transformación de un país como el nuestro, que tiene tantos problemas, permite entonces ver que la esencia de esos 100 días es un cambio en actitud, es decir, qué se espera del funcionario y el funcionario cómo asume el compromiso con los ciudadanos. Por lo tanto, yo resumiría esta primera etapa como el mensaje de disciplina que envía el propio presidente Mulino, que coincido que es un abogado experimentado, muy sagaz, con la experiencia suficiente para saber qué está mal y qué está chueco dentro del gobierno, poco a poco ir ganando territorio para derribar esos muros que durante años se han mantenido
pareciese ser que esa va a ser como el trabajo hormiga, es decir, día a día llevando consigo un mensaje de derrumbar estructuras. Los 100 días han pasado, vienen los siguientes 100 días y lo que viene estos 100 días que están por venir va a ser más duro. Hemos hablado de lo bien que lo ha hecho en comunicación, de que la opinión pública realmente no ha comprado 100% ese discurso, porque de alguna manera estamos hablando de un discurso que lo que está sumando es credibilidad, porque lo que viene necesita poner esa credibilidad en función de gobierno. ¿Qué opinas tú como analista, Carlos, sobre ese tema? Vamos a hablar de lo que viene brevemente para seguir con el otro tema. Bueno, lo que la gente está esperando es que vengan acciones. El presidente son los primeros 100 días, que es una evaluación. Esperemos a ver que la gente está a la expectativa de ver qué es lo que va a pasar. Sí. Y eso es lo que todo el mundo está esperando, a ver cuáles son las próximas acciones del gobierno. Las verdaderas decisiones vienen ahora. Claro, viene el tema de la Caja del Seguro Social, viene el tema de la minería, la gente está a la expectativa con el tema del empleo, hay una crisis en el empleo, no hay chen en la calle, la gente esperaba que las cosas fueran mucho más rápido, entonces estamos a la expectativa de ver qué es lo que sucede. Roberto, perdón. No, Tengo una de las cosas. Tu risa. No, sí, lo que pasa es que el tema del chen siempre me llama la atención porque sí, mucha gente no sabe de dónde proviene la palabra, el chen, ¿no? Y es casualmente de los americanos que antes estaban, sobre todo en mi provincia Colón, que siempre cargaban monedas en el bolsillo que se llaman change, el change, sí, ¿no? El cambio, y entonces los niños les pedían, give me some chen. Entonces los gringos le sacaban el change, de here you change. Y entonces por eso quedó esto como una... Claro, y el presidente Ricardo Martinelli que lo puso de moda. Que lo puso muy de moda. Y que lo rescató. Pero él sí lo rescató de la manera que era, ¿no? Pero el presidente Molino no es Martinelli. Entonces, ¿qué va a pasar en los próximos 100 días? Mira, fue interesante lo del choque de la policía ayer con los manifestantes. Lo advirtió el presidente. Dijo, no me tranquen las calles, porque vamos a tener problemas. Y quizás no tenía nada que ver con lo que el Seguro Social, ni esto, ni eso, creo que era por el agua, tal, pero pareciera que él viene con una mano firme sobre el tema de el libre tránsito, que es un derecho fundamental. Y lo sufrimos mucho en octubre. Y lo sufrimos y le causa al país una merma económica dura. Lo que pasa es que no la cuantifica, y quizás nuestro analista sí lo puede hacer en su momento. Caramba, es duro para mucha gente no poder llegar a su trabajo, que le descuenten el día. Es que yo no tengo nada que ver con eso que cierran las cargas. Usted tiene que estar a las 8 de la mañana. Entonces, estas cosas, además de que no reciben lo que han solicitado para sus empresas, sus restaurantes, etcétera, etcétera. Esto es y no cerrar la calle no inhibe el derecho a la protesta, ¿no? No estamos hablando de que la gente no proteste. Mira, en los Estados Unidos, y perdona, sí, que yo sé que le iba a pasar la palabra sí, al doctor, lo único que te dice es que tú puedes protestar, lo que no puedes es detenerte, tú puedes seguir caminando, porque en la medida que tú sigas caminando, todo el mundo puede seguir caminando, en la medida que tú te pares en las aceras y protestes desde las aceras, no hay ningún problema, pero donde te paras te multan. Juan Carlos, paso firme y mano firme. Sí, y yo también coincido con esto y plantearía que es que no se va a prohibir el derecho a que alguien se exprese. Claro. Lo que nosotros debemos ser como ciudadanos es creativos en la forma de llamar la atención sin llegar al extremo de impedir el libre tránsito. Hay protestas sumamente notorias a nivel mundial que se convierten inclusive en referentes de cómo hacerse ver por las autoridades, y creería yo que ese va a ser el reto también de la propia sociedad panameña. A propósito de la corrupción y las cosas que lleva la gente a la calle, la falta de agua, electricidad y demás, uno de los focos de corrupción más grandes de este país, porque es público, porque se ve todos los días en la radio, en televisión, en los medios, es la Asamblea Legislativa. Y sobre eso hay una medición, Carlos. Sí, en la medición que hicimos actualmente evaluamos el tema de la Asamblea Legislativa. En la medición de julio, la expectativa era 85.5%, mayor inclusive que la del presidente. En esta, para los entrevistados,
el 42% la considera que ha hecho una gestión regular. Bueno, y cuando sumas el total de la percepción positiva llega al 60%. Si bien son preguntas de distinta índole, la expectativa contra la realidad, la gente sí siente que la Asamblea le falta todavía demostrar lo que tiene. Además viene, y aquí hay que hacer una comparación justa, la Asamblea anterior, faltando una semana para que se acabara el gobierno, llegaba al 90% de rechazo. Cualquier asamblea que medio gestione se va a ver extraordinariamente bien comparada con la anterior. Eso hay que decirlo. Sí, así es. Pero en este momento el 60%, es decir, 3 de cada 5 panameños consideran que la asamblea de alguna manera lo está haciendo bien, lo está haciendo regular bien, y que esperan que pueda seguir avanzando. Además no se puede evaluar igual que el presidente, porque el presidente toma decisiones, es una solo. La asamblea está conformada por 71 diputados, cada uno tiene sus intereses, cada uno se presenta de alguna manera y bueno, y va a ir el factor Vamos puede influir en estos números, el factor de refrescar, no solamente con Vamos, sino con otras figuras, la Asamblea Legislativa. Bueno, los diputados que están allí son nuevos, pero por ejemplo la coalición Vamos en el nivel de simpatía bajó del 2.6 al 1.5%. ¿Por qué consideras que eso pasa, Roberto? Le llamó al presidente chiquillo y en un momento terminó un poco frustrado porque no le preparaba, así que quiero... Los chiquillos son no son tan chiquillos, de hecho, sea de paso, ¿eh? Son muchachos jóvenes que están empezando, no entienden el tema de la negociación, les llenan el oído de cosas sobrenaturales y que comienzan a creer que haciendo este tipo de correlación de fuerza se van a mantener en un estado inmaculado, llamémoslo así. No hay forma de ser inmaculado en la política. Bueno, es que es política, casualmente, a eso voy. En la definición final se llama política. Y entonces cuando tú vas incluso a una negociación, es porque tú estás dispuesto a ceder. Por eso se llama negociación, porque tú, caramba, en un momento tú vas a ceder en alguna parte para poder... Pero estas cosas para el ciudadano común y corriente, y sobre todo cuando a través de los medios se traduce en cosas peligrosas, de decisiones de quién va a presidir tal comisión, y cuando tú analizas esa comisión dices, pero es que la comisión que casualmente tiene que aprobar leyes, tiene que... O sea, espérate. Entonces, ya comienzas a unir el personaje con la comisión y sacar conclusiones. Sí. Y creo que la Asamblea Nacional en 100 días tampoco se puede medir. Yo y con mucho, mucho respeto. Es más complicado, por eso te lo decía, no se mide igual que el presidente. Es correcto. Es imposible medir igual que el presidente. Medir nada. Las intenciones son buenas. La eficacia y la eficiencia de sus palabras en un momento dado es lo que va a contar. Pero la muestra de lo que va a hacer la Asamblea siempre se da en los primeros días. De alguna manera, esta correlación de fuerzas que has hablado tú, realmente si siguen midiendo fuerzas, realmente los resultados te los están dando, no están siendo eficaces. Pero es que la Asamblea no es un sitio de medición de fuerza. Exacto. O sea, la Asamblea es un sitio de negociación. Puede que no lo sea, pero lo que piensa... siempre va a ser un sitio de negociación. Sí, pero lo que pasa es que la Asamblea, en caso de Vamos, lo que hemos visto es una medición de fuerza, no una negociación. Bueno, pero no, ¿cómo mide fuerza si eres minoría permanentemente? O sea, es imposible. Nunca lo vas a lograr. Claro, o sea, porque no hay manera de que tú lo puedas tener. O sea, la Asamblea es un sitio de negociación. El discurso externo sí es un sitio de ir a marcar posiciones. Pero dentro de la Asamblea la negociación prevalece. Y todo eso va a ir cambiando a medida que ellos vayan entendiendo lo del tema de la negociación, mucha experiencia. el tema del que se lo vayan asesorando de cómo se maneja. Muchos de ellos no saben hasta dónde abarca una comisión de esa naturaleza, pues claro, y son parte de ella. Y entonces son 5 contra 4. Entonces cuando ellos notan de que los 5 se manejan con plancha y ellos 4 se manejan con principio, ¿aló? Tienen que dejar los principios a un lado y empezar a ver a la política como una cosa de negociación, Juan Carlos. El 31 de octubre ellos van a tomar realidad de cuántos proyectos de ley se aprobaron, cuántos son verdaderamente en beneficio de la transformación del país, y en ese momento se mirará hacia atrás y se sabrá que se perdió el tiempo en mediciones de fuerzas, en debates ideológicos, en conversaciones, pero el 31 de octubre todo el mundo se va a aterrizar fijamente de que si solamente se han producido 10 leyes,
eso no sirve al país. Por lo tanto, ellos para las próximas sesiones tendrán que estar como muy ágiles para encontrar temas de coincidencia para poder convertir leyes. Si no se convierten en leyes, ninguna iniciativa de nada va a servir. Por lo tanto, las fuerzas representadas en la Asamblea de Diputados tienen el reto de conversar cuáles son esos proyectos de ley que pudieran verse convertidos en ley de la República. Quiero pasar a hablar de dos temas que son muy importantes para los próximos 100 días. Uno es definitivamente el tema del Seguro Social, en donde, como habíamos dicho en las primeras minutos de conversación, el presidente va realmente a poner toda su credibilidad política con paso firme y posiblemente con mano firme en cómo se va a dilucidar y quién va a tomar la decisión final sobre el Seguro Social. Y luego pegadito está el tema de la mina. Ambos temas son de la animadversión de la opinión pública en términos generales. Me gustaría, Carlos, que nos hablara brevemente sobre eso. Sobre el tema de la caja del Seguro Social, lo primero que hay que decir es que el 49.5% de los ciudadanos, de los encuestados, pagan caja de Seguro Social. Está dividido entre dos. Y cuando hablamos de las soluciones financieras, que es uno de los temas que es la lámina que estamos viendo a continuación, para hacer el problema financiero de las pensiones a la caja de Seguro Social, ¿con cuáles medidas estaría de acuerdo? 79.1 estaría de acuerdo con redistribuir el presupuesto de la Asamblea para colocarlo en la caja del Seguro Social. 77.7% estaría de acuerdo en un aporte adicional del Canal de Panamá. Pero cuando vamos a los otros rublos, a las otras propuestas, que era, por ejemplo, aumento de impuestos, aumento de cuotas, aumentar la edad, no llega ni al 20%. O sea, aumentar la edad solo lo aprueba 14%, aumento de cuotas lo aprueban apenas 19%, aumento del aporte patronal, del impuesto patronal de 13.5 a 16%, 10%, y cuando le dice aumentar los impuestos, 9%. Los ciudadanos esperan que el problema de la Caja de Seguro Social se solucione sin afectar lo que ellos consideran como un derecho adquirido, y no solo como un derecho adquirido, sino como parte de su vida, que la jubilación se mantenga a los 57 y a los 62 años. No entiende, no es una medida paramétrica, no es un tema económico, no es un tema nada más un ajuste fiscal para el ciudadano, es un derecho que ya es adquirido, esta jubilación a los 57 y los 62. Y cuando en otra de las láminas podemos ver, que cuando le preguntas cuál es el principal problema, ¿por qué la del Seguro Social está en crisis? El 63-64% te contesta que es por la corrupción que ha sucedido en la Caja del Seguro Social. 23% culpa al gobierno. En estas dos hay más de 80%, o sea, 4 de cada 5, 8 de cada 10 te está diciendo, hey, es que el problema ha sido la mala administración. Entonces, ¿cómo ahora tú me pides sacrificio a mí si yo me gané este derecho? Esto ya es algo que nosotros no hemos ganado. No hay forma de tomar una decisión, Roberto, de parte del Ejecutivo que no sea impopular. Mira, yo siento que estas mesas han sido bien, yo diría que llamadas a sentarse a mirarlo de salud y la parte económica. No es fácil, no es fácil. Y quiero remarcar de que si quiebra el Seguro Social, quiebra el Estado. Así de fácil. No hay manera de que esto no sea así. Si quiebra el Seguro Social, quiebra también el Estado. Así que esto tiene que arreglarse de todas maneras. Aquí hay posiciones que para unos son intransigentes, para otros son muy bien elaboradas. El CONEP hace 3 pilares, los trabajadores presentan sus cuestiones de solidaridad, etcétera, etcétera. Pero todo eso al final tiene que elaborarse de tal medida, de tal forma de que resulte lo más favorable posible, no solo al tema del IBM, sino también al tema también de salud. Porque la Caja de Seguro Social no fue creada para el tema de salud, fue creada para los ahorros de las personas que trabajan y pagan y cotizan para tener una jubilación digna. Luego decidieron que también, ¿por qué no?, brindarles salud a estos trabajadores una vez jubilados, y de una manera de que ellos continuaran pagando, porque la jubilación, el cheque que recibe, también se deducen
cuotas de la Caja de Seguro Social. O sea que usted también continúa pagando por su salud. Y yo creo que ahí y últimamente alguien inventó de que también iban a dar hipotecas para vivienda. O sea, ¿en qué han tratado de convertir la Caja de Seguro Social cuando lo que es invalidez, vejez y muerte? O sea, es los ahorros del trabajador. Pero bueno, ahí tenemos esa distorsión que ha ocurrido durante los tiempos de lo que es la Caja de Seguro Social, y así las tiene. El tema de la corrupción, mira, lo dijo el presidente, hay una mafia. Y el señor Lao dice, es correcto, hay una mafia. ¿Y de qué se trata la mafia? Que algunos médicos, a lo interno de la Caja de Seguro Social, también tienen compañías que suplen de medicina al Seguro Social. Qué cómico, ¿no? Entonces, cuando le dijeron que sí había una mafia, el señor Lao dice, sí, efectivamente, me ha tocado y es difícil. ¿Quién rompe la mafia, Juan Carlos? El presidente ha estado tratando de tomar algunas decisiones populares con el tema del medicamento, con el tema de anunciar, por ejemplo, que el hospital, el viejo hospital de la Torre, que siempre decimos la nueva, ¿te acuerdas? Siempre decimos el hospital nuevo, el hospital nuevo, hace como 50 años o más. El presidente está tomando algunas decisiones como para justificar lo que viene. ¿Va a ser suficiente frente a la opinión pública? De momento es el mensaje alentador, o sea, que el presidente haya elegido este tema del Seguro Social para en sus primeros 100 días tenerlo bajo los reflectores y la vigilancia ciudadana es algo sumamente importante, porque a lo largo de los últimos años es un tema que se había peloteado, es decir, mañana, y el hecho de que en este momento esté bajo la mirada de todos, todo el funcionamiento, tanto el de la atención de salud como el tema de invalidez, vejez y muerte, representa una posibilidad de exterminar la mafia, una posibilidad de que esa vigilancia extinga todas esas redes que de alguna manera han vivido del mal funcionamiento de la caja, y obviamente se va a unir a todos los mensajes que el propio presidente ha dado en los 100 días en relación a la transparencia, a la efectividad, a la satisfacción del usuario. Y yo creería que el presidente, con el solo hecho de tenerlo así bajo examen colectivo, va a provocar alguna transformación. Los que trabajan allí, los que mantienen relaciones con la Caja del Seguro Social, comerciales, profesionales, también se sienten vigilados, y eso va a traer algún tipo de cambio. Lejos, obviamente, la medida final que se tome para corregir y vislumbrar el futuro de la caja, obviamente va a traer algún tipo de controversia, pero si la población siente que el propio gobierno está haciendo los actos que le corresponden, de reconocer que hay un mal funcionamiento, de reconocer que hay una distorsión, yo creería que en algún punto, no con felicidad y no con una alegría colectiva, pero el tema de la caja va a tener algún tipo de correctivo importante. Carlos, ¿tú crees que para ir cerrando este tema en particular, el presidente va a tener mediciones mucho menos, digamos, positivas luego de que se tomen las decisiones que hay que tomar? Bueno, va a depender de las decisiones en sí. O sea, nadie puede predecir, hay que ver cuáles son las medidas que toman. ¿Tú crees que se pueda tomar una medida que sea popular en el contexto de la opinión pública? Bueno, si no hay un aumento de edad, ya es una victoria para el presidente, por ejemplo. O sea, ese es un tema que es fundamental, el tema de la edad. Si no llegan a aumentar la edad y buscan mecanismos alternativos para poder tener mayores ingresos y poder tener más entrada al Seguro Social, seguramente va a ser exitoso. En el interín de acá del corte estábamos hablando de la narrativa de cierto problema que podría ser parte de una solución o no. Estamos hablando del tema de la mina, que es la filmina que vamos a ver. Quiero conectar el tema del seguro con el tema de la mina, porque estamos hablando de grandes ingresos que, siendo responsable la actividad, podría resolver, si no el tema del seguro, un tema económico que estamos enfrentando. Hablemos un poco del tema minero. ¿Qué opina la gente? Bueno, la gente piensa el 66%, 66.3% no estaría de acuerdo con que se reabriera la mina y iniciar un cierre ordenado, además obtener ganancia
económicas para el país. Eso es lo que la gente dice hoy, pero este tema puede cambiar al corto o al mediano plazo. Creo que hay una narrativa que no ha sido una construcción, un storytelling que está mal construido por parte de quienes han tomado este tema en comunicación, guardando respeto a todo el trabajo de esas personas, pero sí siento que no se le ha explicado muy bien al panameño las consecuencias, los actos y qué es lo que sucede con ellos. Por ejemplo, hay acciones que hay que tomar cuando en Donoso, por ejemplo, que es donde está el corregimiento donde se encuentra la mina, solo 15 personas estaban empleadas en la mina, de casi 9.000. Eso lo que te está diciendo es que ahí la gente de Donoso no se puede identificar con algo, lo cual no le pertenece. Y eso hay que irlo corrigiendo. Pero bueno, son decisiones que van a tener que ir tomando. Creo que la mina es una bendición para Panamá, el cobre es una bendición para Panamá. Todo el que tiene un celular tiene cobre en la mano, por dar un ejemplo. Para hacer los paneles solares, que todo el mundo habla de lo ecológico, el panel solar lleva del 12 al 18% utiliza cobre. Curioso que el ministro de Ambiente esté en el negocio de paneles solares. Bueno, pero es como decirle a la gente, nosotros queremos tener el celular más moderno, queremos tener paneles solares para proteger, pero no queremos que haya explotación de cobre. O sea, es un tema. Y esa excusa de que somos un país chiquito, más bien es contrario, porque somos un país pequeño, podemos extraordinariamente tener esos recursos que son tan necesarios para la economía. Abrir para cerrar es un eslogan o digamos una forma de abordar lo que abordó el presidente Molino desde el principio. Pero fíjate ¿sí? Ahí y rápidamente, Alexis, ¿sí? en la medición pasada medíamos eso de abrir para cerrar, ¿sí? Y 66% de la gente lo rechazaba. El presidente lo usó hasta que inició su gestión. A partir de julio ya dejó de utilizar abrir para cerrar. En las mediciones, en el tiempo, tú que sabes, obviamente las mediciones hacia atrás, ¿ha mejorado el número? No, se mantiene. Se mantiene. 64, 66%. Eso es interesante que se mantenga, es como tú dices, ¿no? Que eso puede cambiar en cualquier... Es un twist que puede acontecer. Yo quería preguntarles acerca de eso, de la demonización del sector minero. Ya no estoy hablando solamente de una mina, sino de todo el sector. Es un tema que tiene que abordar el presidente o el gobierno pegadito después de que termine la asamblea, porque es un tema que además nos puede perjudicar a nivel internacional y con la credibilidad de las grandes inversiones que supone el presidente Molino va a venir a Panamá. ¿Qué opinan ustedes? Pues empiezo por Roberto y luego acá con Juan Carlos. Bueno, creo que el tema de la mina es sumamente interesante, por no decir importante también, porque para los panameños y para el Estado ha representado un duro golpe no solo en su economía, sino, como tú decías, en su imagen internacional. Un tema que se declara inconstitucional y luego también dice, bueno, vamos a hacer un cierre ordenado o vamos a hacer esto. Yo creo que todo eso va a ir cambiando. Yo creo que el tema contractual es fundamental, el tema de cómo se lo explicas a la ciudadanía, de que esto puede ser ventajoso para un país como el nuestro, siempre y cuando exista una entidad encargada de velar por el tema del ambiente y la explotación de la mina y el ambiente. En otras palabras, si tenemos una entidad mixta, Estado e internacionalmente hablando, de gente que sabe del tema de la mina y su explotación, y los regula y los castiga cada vez que violan estos convenios internacionales y también los locales, yo creo que estaríamos en una situación interesante para poder decirle a los ciudadanos, se puede hacer una explotación, pero de manera responsable. Y creo que ahí es donde va a radicar todo el asunto hacia el cambio posiblemente de opinión, porque gente que se manifestaba esos días, creo que era en noviembre del año pasado, yo les preguntaba a uno de ellos, ¿usted sabe dónde queda Donoso? Le decían, ni idea. A otros le decía, ¿usted sabe qué es una mina? Dice, sí, bueno, eso que usted pisa y explota. Dice, no, eso es otra cosa, eso es en los cines. Una mina. O sea, cosas que yo creo que son importantes de explicar
por qué se afecta el medio ambiente, cómo lo está haciendo la minera actualmente, cómo poder corregirla, o sea, todas estas cosas son importantes. Pensar que tomar dinero del Canal de Panamá para ponerlo en el IBM, en la Caja de Seguro Social, cuando ese dinero ya está comprometido, no sé hasta dónde piensa llegar. Sí, la pregunta que quería hacer Hablar de 40 esa, cuotas, Roberto. hablar de 40 cuotas, dice, las paramétricas no, pero sí podemos aumentar las cuotas a 48 o 50. Pero, ¿cómo podemos vincular el tema? Es un tema que he preguntado varias veces a varios voceros. Los dineros de la mina, y eso fue inclusive tocado por el presidente Nito Cortizo, Es correcto. como una especie de punto favorable ante la opinión pública, podría ser utilizado para resolver este tema del seguro, si no en su totalidad, en una parte, Juan Carlos. Sí, pero quiero comenzar transmitiendo lo siguiente. Parte de la demonización de este tema Sí. estaría también en la confusión que se ha ido planteando con el propio fallo de inconstitucionalidad. Es decir, Así hay es. personas que han pensado que la Corte ha prohibido algo cuando no. la sentencia de inconstitucionalidad no prohíbe nada. No prohíbe nada. Exacto. En este Fue país contra el contrato. es exclusivamente contra el contrato y hay que manifestar lo siguiente, es decir, la Constitución le otorga facultades al Consejo de Gabinete de negociar contratos y de celebrar contratos, y la propia Constitución permite la explotación de los recursos minerales. Fuera de eso, ninguna norma de inferior jerarquía puede entrar en colisión con lo que el propio constituyente permitió. Muy bien Eso dicho. quiere Muy decir bien. que se puede celebrar un nuevo contrato. El tema obviamente va a ser qué propone el presidente de la República en ese contrato para los intereses del país. Y allí obviamente creo que va a tener una importancia muy relevante la formación de abogado del presidente y su propia experiencia para lograr un buen contrato en favor de el país. Pero esa realidad permite entonces saber que la mina es una realidad que debe ser utilizada, que debe potencializarse, y que esos recursos hoy día, al no estar comprometidos porque ya no existen, permitiría que la creatividad del gobierno los asigne en donde justamente va a querer que sus planes y ejecutorias se brillen más en su ejecución. Y por eso, para el presidente Mulino, utilizar la creatividad de producir riqueza a partir de ese rubro específico va a estar muy ligado al desarrollo y a la visibilidad de su propio gobierno, porque son recursos que cuando él llega ya no estaban. Por lo tanto, convertirlos en dinero fresco para proyectos, obras y ejecutorias, creería que va a ser una fórmula muy inteligente. Yo creería también que la sociedad panameña, lejos del momento en el que nos apartamos, estará en mayor sintonía, porque este es un país pobre, es decir, la pobreza se palpa diariamente en carencias, necesidades, urgencias, y todo es dramático en este país. Por lo tanto, pensar que nosotros podemos simplemente tener riqueza y no ser inteligentes y utilizarla es algo que poco a poco va a ir consumiéndonos esas oposiciones en un momento determinado, y al final, si el gobierno logra transmitir con sensatez la fiscalización, que es lo que manifiesta don Roberto, esa fiscalización tiene ejemplos en otros países, Claro. en donde la explotación minera coexiste con el ambiente de una forma tan integrada que nadie puede percibir que hay una contaminación. Así es. Y luego también un hecho muy importante, que es otra realidad, el paso de los meses en donde las críticas, quejas y temores que se plantearon para el rechazo colectivo estaban centrados en que existía contaminación ambiental, que existía algún perjuicio para el medio ambiente, y el solo paso de los meses sin que el gobierno, cualquiera de ellos, haya podido exhibir un daño o una motivación que permitiese a la Corte tener sustento, refleja que esa decisión fue impulsiva, fue una decisión sin objetivos y sin ningún propósito coherente. Por lo tanto, es una debilidad del Estado panameño haber tomado una decisión tan dramática de un cese abrupto sin contar con elementos racionales que hubiesen sustentado una medida de intervención del Estado. Es decir, el Estado intervino en un contrato que ellos mismos defendían,
a lo largo de las distintas administraciones. El Estado que presidía Representado por el presidente gobierno. Nito Cortizo realmente fue muy fallido en muchas cosas, inclusive en su discurso frente a eso, Roberto. Mira, a propósito del excelente planteamiento de mi colega, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, quiero decirte, ¿por qué no hacen lo mismo con la tala indiscriminada que hay en el Darién y en otras provincias que está acabando con la propia naturaleza? Esa tala indiscriminada, aquí no hay sanciones para esto. ¿Y te has escuchado a un ecologista hablar sobre eso? Ninguno. 2, agarran la arena de nuestros mares indiscriminadamente y las meten en uno y nadie dice absolutamente nada. Y 3, Panamá es uno de los países que más contamina. Te explico por qué. Los barcos que se estacionan para entrar al canal se mantienen prendidos, todas sus chimeneas, y eso es tóxico en el sentido de que contamina el medio ambiente y está probado. Entonces nadie dice nada. Vamos a hablar del papel, un poquito pero rápido, del papel de los ambientalistas. Son posiciones, digamos, extremistas. Yo no veo a ningún ambientalista más preocupado un poco por lo que pasa en la mina, sino por cerrar la mina. Entonces, no sé cuál es la opinión de ustedes. Bueno, tienen una posición que está de alguna manera financiada por distintos gente y que es la realidad. O sea, ahí vemos ambientalistas que solo están pendientes del tema de la minería, pero no están pendientes, por ejemplo, en Río Abajo el otro día, días atrás, el corregimiento multó a un taller mecánico que vaciaba el aceite de los carros en el río. Ahí no había ningún ambientalista. La tala indiscriminada, hay un ambientalista que fue parte de un gobierno donde la tala fue abierta y nunca nadie dijo absolutamente nada. Además, lo grave de este tema de la minería es que se ha manipulado con mentiras situaciones que no son reales. Por ejemplo, decir que el río se había secado, que dijeron que había un río que se había secado, eso es totalmente falso. O el actual vicealcalde, Roberto Ruiz Díaz, de Panamá, dijo que había un túnel secreto que iba desde la mina hasta no recuerdo hasta dónde. Eso no tiene ningún sentido. U otros más agresivos y más atrevidos que decían que el agua del canal la sacaban para llevarla a la mina. O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza. Sí. Pero esas son cosas que no tienen ni pies ni cabeza. ¿Sabes la distancia que hay para trasladar agua del canal hacia la mina? Eso no tiene ningún sentido, pero bueno, es parte de la opinión pública y como bien lo dijo, bueno, no voy a usar esa frase porque es muy fuerte, pero sí, o sea, las redes sociales han permitido que una persona que no tenga ningún tipo de conocimiento emita la misma opinión o valga su opinión lo mismo que vale un premio Nobel. Entonces, ahí es donde se manipula y donde con esa manipulación, lamentablemente, se ha mentido muchas veces. No tenemos una bolita mágica aquí, esas que pueden premonizar lo que va a pasar en los próximos 100 días, pero seguramente los próximos 100 días para el presidente Molino van a ser mucho más difíciles que los que han terminado, la especie de luna de miel de la que siempre se habla. Seguro Social, el tema de la mina, pero el tema de la corrupción ha querido ser atacado. En los últimos días hemos recibido información, pues todos, de que un exministro Ferrufino se entregó, de que por el otro lado se pudo capturar al señor, ¿cómo se llama? Giacomo Tamburelli, y se nombran los nuevos procuradores. No hemos hablado de lo bueno del presidente Molino, no hemos hablado de lo que posiblemente pueda ser malo, de lo que posiblemente sea maquiavélico, ¿por qué no decirlo? Tenemos una presidencia que no tiene partido, que tiene el partido de su compañero de NRM, y aparentemente se está tomando el partido CIDI para lograr tener un apoyo político ya directamente como presidente. Eso es lo que se escucha. Entonces, yo quiero hacer un revoltijo de eso y quisiera saber, lo que viene del presidente es decisiones difíciles, pero también no es ningún ingenuo, al final es un político. ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo feo del presidente Molino?
No, yo más que analista soy investigador, ¿no? Hay que hacer la salvedad. No, yo creo que lo bueno es que el presidente ha hecho un rol que ha calado en la población, ¿no? Está muy claro, con discursos muy bien construidos y con ideas muy claras de lo que tiene que hacer. Ahora, todo ese tema hay que llevarlo a la acción. Eso es lo primero. Sobre los temas estos extrajudiciales que está señalando, bueno, hay que ver cómo se van desenvolviendo. No se puede juzgar a nadie porque además las personas que están sentenciadas tienen que hacer su propio proceso legal, ¿no? De justicia. Yo creo que Juan Carlos está más indicado para hacer esas observaciones. Yo creo que es todo cuestión de tiempo y vamos a ver cómo se va desenvolviendo el gobierno. Es muy complicado en este momento, a 100 días, poder determinar si hay medidas necesarias. Aquí hay un tema que yo siempre le comento y le he comentado a clientes y sobre todo a políticos. Estamos en una sociedad donde lamentablemente hay actores políticos que no entienden por qué perdieron la elección y otros que tampoco saben por qué ganaron. Entonces ese proceso lo vamos a ir viendo y va a ir decantando en el futuro a ver qué es lo que termina sucediendo. Juan Carlos. Bueno, las decisiones del presidente, por ejemplo, en materia de justicia, los dos nuevos procuradores no han traído sobresalto, por lo tanto es un tema que rápidamente se puede pasar la página, pero sí queda la pregunta de cuáles son las políticas públicas en materia de justicia que el presidente va a imprimir. Yo soy de los creyentes que el Ejecutivo debe producir un paquete de reformas a leyes, a distintas estructuras en materia de justicia, como su aporte desde la visión del Ejecutivo en materia de justicia y que se conviertan en leyes pronto. Yo también creería que es indistinto. Por ejemplo, hay algunos sobre el método de designación. Yo no encuentro contrariedad que el presidente ejecute la facultad constitucional de designar si el nombre va a traer simplemente serenidad y tranquilidad. Son personas meritorias. Va a tener que designar a corto plazo el reemplazo del magistrado del Tribunal Electoral. También va a tener que designar el próximo año 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero nada de eso es relevante si no hay un cambio de estructura. Es decir, no ha existido un gobierno que tenga tanta crítica sobre la justicia como el actual y tanto que señalar a la justicia como para que ya empiece a materializarse cuál es la visión de la justicia que ellos quieren dejar como legado, y esa transformación implica cambios. Yo soy creyente, por ejemplo, de un cambio importantísimo, y es crear un mecanismo de justicia disciplinaria para el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y los dos temas. El haber seleccionado la demanda de inconstitucionalidad de la mina por encima de todas las otras demandas de inconstitucionalidad que esperan turno ahí por años, es un error. Sí. Y eso no está en la ley, eso no está permitido. Y ese hecho tiene que buscar una justicia disciplinaria, al menos en los temas de inconstitucionalidad. Yo creería que un aporte del Ejecutivo es crear la ley que permita la justicia disciplinaria, que es distinta a la de los delitos que tiene la Asamblea. Y de esa manera vamos a empezar a crear disciplina. Y que la Asamblea no juzgue a la Corte, que la Corte no juzgue a la Asamblea. Eso es un cambio constitucional. Ese es un cambio constitucional, pero yo creería que a través de leyes podemos crear correctivos para que el ciudadano genere confianza, porque la existencia de este mecanismo disipa dudas. Y nosotros convivimos con dudas en materia de justicia, a tal punto que yo, por ejemplo, los últimos casos de las aprehensiones o detenciones que se han ido generando, yo todavía no me atrevo a hacer un criterio, porque yo desconfío del sistema inquisitivo mixto y digo, todavía hay que permitir a las personas que debatan, que interpongan sus recursos, que hagan sus alegaciones, porque la justicia panameña no tiene la capacidad de que alguien se la tire al hombro y la defienda como lo correcto, porque no es cierto. Ese hecho entonces le deja al presidente y a su equipo de trabajo una responsabilidad de decir, bueno, ¿cuál va a ser su legado en materia de justicia? Sabiendo las críticas que ellos tienen, sabiendo las vivencias que ellos tienen en materia de justicia, como para que nos quedemos igualitos 5 años. Roberto, ¿tú crees que, conociendo todo al presidente de APD, yo lo conozco desde su época de civilista también, hablemos un poco de él como político, ¿no? Él es un presidente que llega al poder prácticamente en una situación... 3 meses. 3 meses. Estaba jubilado, coronado, viendo al techo, él mismo lo dijo aquí, y luego, ¡pum!, es candidato, y luego, ¡pum!, es presidente.
y no tiene partido político realmente. El propio RM, algunos de sus diputados han aniversado algunas de sus iniciativas. La primera fue el tema de la aprobación dentro del presupuesto sin ir a la Asamblea por una cantidad que luego fue reducida. Me parece que la búsqueda de un partido, llámese CD, para lograr que el presidente directamente tenga una base política es inteligente, es política. ¿Qué opinas tú acerca de eso, Roberto? Me estás metiendo en Claro. un churuco de los temas políticos que yo odio y no me gustan. Pero yo solo quisiera regresar un poquito a lo que mi colega... Y después regresa a lo Sí, claro, y después... ¿Por qué? Porque siento que el tema constitucional es muy importante. Y cuando hablamos de que se resuelve un tema de recursos de inconstitucionalidad en un término relativamente corto, cuando hay otros esperando, nos invita nuevamente a decirle al presidente que quiere hacer un cambio y una renovación de nuestra primera normativa jurídica de Panamá, que se llama Constitución, es crear la Corte Constitucional. Casualmente eso aliviaría tanto de que paraliza a 9 magistrados durante una semana sin hacer más nada que atender un tema constitucional en el momento en que se presenta y que tiene que dar respuesta. Y lo segundo es el Consejo de la Judicatura, que es, hablando de las designaciones del presidente, de los 2 nuevos procuradores de la nación, alejarlo un poco de esa gran responsabilidad y ponerlo en manos de un Consejo de la Judicatura. Requiere un cambio constitucional también, pero el Consejo de la Judicatura es donde los profesionales del derecho, junto con también los que están ejerciendo el mismo de carrera en el Estado, en el órgano judicial, designan quiénes pueden ser y quiénes son los que tienen el perfil porque para son ubicar. muchos cambios políticos, hay muchas decisiones que tomar en materia económica, no solamente el seguro, la mina, la parte económica, hay también un tema de rediseñar el tamaño del Estado que es bien delicado, y para eso se necesita un piso político, y ahí es donde regreso con mi pregunta, de la necesidad de que el propio presidente de la República tenga realmente un partido que 100% lo pueda apoyar, y aparentemente él está en la búsqueda de eso. Sí, yo entiendo la profundidad de tu pregunta, y es aliarse o tener una base política que no que lo sostenga, pero sí que lo ayude. Que lo respalde. Y lo respalde. Pero también el presidente de la República tiene... en su formación, él como abogado sabe hasta dónde puede llegar en ese poder. ¿Qué es lo que es un presidente de la República? A mi modo de ver, es el coordinador del esfuerzo nacional. Él es el que coordina todo lo que los ciudadanos y los panameños queremos para poder mejorar este país. Él lo coordina. Él no es, ¿cómo te digo?, que está en contra de la proyección de la empresa privada. O sea, él no es caramba, la palabra se me... O sea, él no va a hacer choque con la empresa privada, al contrario, él es facilitador de la empresa privada para que pueda seguir creciendo. Entonces, estas cosas yo creo que tienen que estar claras, pero también tiene que tener ese piso político de que tú hablas. El manejo del CD con el RM, que si ahora viene Roberto Enrique, o sea, todas estas cosas yo siento que van a estar en manos de la política consuetudinaria. Yo siento que José Raúl Mulino no era tan afín o, ¿cómo te digo?, estar sometido a los cambios de un partido político. Siento que él tiene y es lo que él está forjando, su propia identidad, y sus propias decisiones tienen que ir fortalecidas posiblemente tiene buenos asesores, y también tiene
posiblemente estos partidos que lo puedan Es el ir tipo de soportando. liderazgo fuerte que le gusta al latinoamericano medio, al panameño. Él inclusive utilizó una palabra al calor de sus conferencias de prensa, habló de dictadura en el caso de que tenga que tomar decisiones sobre el seguro. Ese es el lenguaje. Pero más allá de eso, sí necesita respaldo político. Claro, Quiero saber la opinión de ustedes dos sobre ese tema. O sea, Juan Carlos. ser presidente de la República obviamente implica liderazgo político. O sea, es una cosa que obviamente es de existencia misma. Obviamente cómo en cada momento eso se va renovando y cómo construye aliados es un tema ya del perfil individual del líder. En este momento el presidente está ejecutando sus iniciativas, por ejemplo las iniciativas de ley que han presentado se han convertido en ley, las modificaciones al tema del presupuesto, por lo tanto él va conduciendo políticamente también su agenda de una forma eficiente. Cómo sería de un color hoy y mañana será de otro color, también eso dependerá de su propia necesidad de materializar puede seguir siendo el color que lo llevó al poder, pero creo que sería de sabios tener un partido que también lo respalde directamente, porque hay que pensar que el liderazgo aquí, aunque el señor Martinelli no está presidiendo el país ni nada, es un liderazgo existente, Sí. Es un liderazgo fuerte, Así es. es exitoso además, son dos partidos políticos que ese señor fundó y que los llevó al poder, entonces un poco dividir ese poder no sería malsano. ¿Qué opinas tú como analista, Carlos, para cerrar? Bueno, yo pienso que el presidente ya lo manifestaba en la rueda de prensa, donde él ha dicho que él no se va a meter en temas de partidos. Él lo Yo ha no creo comentado. mucho en eso, no sé si tú crees en eso, pero yo no creo. No, que yo sea sí creo. así. Yo sí creo creo que esa situación, el presidente José Raúl Molino no ha sido un hombre que ha estado involucrado en el tema de los Así es. partidos como tal. Debemos recordar la primaria que en aquel momento, cuando fue contra la presidencia de Cambio Democrático, que perdió, que él fue tajante y dijo, yo no voy a apoyar a Rómulo Rux cuando ganó la candidatura presidencial. Lo que pasa es que a lo mejor no todo el mundo recuerda aquel momento. Salió de su casa y dijo, yo no voy a apoyar a Rómulo Rux siendo presidente del partido, yo no me apoyo porque no me identifico con él. Siento que más bien el presidente está muy concentrado en el tema del país y tiene unas alianzas naturales que le ha permitido estar donde está y que está, además Panamá vive un momento muy complejo, donde si tú identificas hoy quién es la oposición del gobierno, no la vas a encontrar, porque no existe oposición como tal. Y es lo mismo que ha venido sucediendo, que pasó desde el gobierno de Varela y que pasó en el gobierno del presidente Cortizo, donde lamentablemente no hubo oposición. O sea, había gente que decía cosas, pero nadie era lo suficientemente fuerte para ser un opositor como tal. Y Aristóteles bien lo señalaba, ya yendo a la filosofía política, de poder decir, la relación gobierno-oposición es dialéctica, sin la existencia de uno deja de existir el otro, es necesaria inclusive para que pueda ser un mejor gobierno. Yo siento que el presidente está muy concentrado en los temas del país, tal es así que en ninguna de las dos nóminas vas a ver funcionarios nombrados del gobierno. ¿De las nóminas de cuál estás De hablando? ninguna de las dos, ni la de Roberto Enríquez ni la de Yanibel Ábrego. La de Yanibel Ábrego está recibiendo Vox Populi mucho apoyo de parte Pero del no gobierno hay central. ningún funcionario. Obviamente que no. pero pero entonces ya ahí te marca una diferencia de que no. De que no en lo las puede ser. en las distancias cortas y en la conferencia de prensa ni en las manifestaciones vas a encontrar a un presidente hablando de esa política, pero de la necesidad. Bueno, sí de hemos eso, encontrado presidentes hablando No, de estamos temas hablando de este internos del presidente, partido, estoy hablando pero, de este presidente. aquí no lo vamos a encontrar. Pero yo creo que la postura Yo del sí creo presidente que hay Molino, maniobras que son Molino es- necesarias y que se están dando, es una realidad, es un hecho lo que está aconteciendo. Yo creo que, y Yanibel posiblemente sea la presidenta. Y yo creo que pase lo que pase dentro de la elección interna de Cambio Democrático, pase lo que pase en la elección interna del PRD del año entrante, o la del Partido Popular en el 2025-2026, cualquiera sea el resultado, el presidente entiende perfectamente que su rol político es hacer alianza con quien le corresponde hacer las alianzas. O que lo que convenga. ¿Disminuye la fuerza de Ricardo Martinelli si sale Yanibel? Es una pregunta. Sí, a ti, ahora. Claro que sí, divide y vencerás. Es un principio fundamental de la política y del príncipe de Maquiavelo, utilizando un poco la filosofía que está usando Carlos. Hemos tenido hoy al analista Carlos Fernández, les agradezco mucho, a Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio de Abogados, y al amigo Roberto Troncoso, que ha sido muy crítico con toda la administración del presidente Molino. Los próximos 100 días son muy importantes. Muy importante. Vamos a verlos, vamos a discutirlos y ojalá estén ustedes con nosotros.
Les agradezco mucho. Escúchanos por la 93.3 FM. O míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos por Shock Multimedia.